La cibernética es la primera etapa en este camino en el que abrimos o intentamos comprender el órgano más complejo que existe en el universo, el cerebro humano. Y la cibernética lo que pretende es construir una ciencia de la mente. Es decir, el funcionamiento del cerebro humano, dar un sentido a cómo se produce. Y su propuesta, la propuesta de la cibernética, es que el cerebro humano se comporta como un conjunto de unidades lógicas que se relacionan entre sí. Para comprender la importancia de la cibernética, solo pondremos dos elementos que nacen de esta etapa. Nace el concepto de neurona de McCullon y Pitts. El concepto de neurona de McCullon y Pitts lo que hace es construir un modelo tecnológico que responde correctamente a que un conjunto de neuronas, un conjunto de unidades tecnológicas, pueden relacionarse entre sí y responden correctamente a un modelo lógico. Hemos conseguido, pues, que la neurona no sea algo meramente biológico, sino que podemos construir operaciones lógicas con un conjunto de neuronas. El ejemplo que se suele poner es que tres neuronas relacionadas entre sí, tomando el estado 0 o el estado 1, podrían responder correctamente a una tabla lógica. Este es el primer elemento de la cibernética. Y este primer elemento de la cibernética es tomado por von Neumann y crea lo que se llama el esquema de von Neumann. El esquema de von Neumann permite construir el ordenador digital. Von Neumann construye una primera máquina y en esa primera máquina, en vez de circuitos integrados, que es con lo que hoy en día se construyen nuestros dispositivos, lo hace mediante válvulas de vacío. Pero consigue por primera vez tener un dispositivo que tiene unidades de entrada, tiene unidades de salida y tiene una capacidad de procesar, es decir, de transformar información en resultados mediante unas unidades de control y aritméticas y lógicas, con lo que creamos la informática. Estamos asistiendo al nacimiento de la informática, es decir, al tratamiento automático de la información. Partiendo de datos, conseguimos resultados. Esta máquina, este dispositivo con el que nos estamos comunicando ahora mismo, nace en ese momento. La cibernética propone, como decíamos, que las unidades lógicas operan relacionándose entre sí y construyendo los resultados. Es el nacimiento de la informática. Junto con el nacimiento de la cibernética tenemos la propuesta conductista. En ese momento predomina la propuesta del conductismo. ¿Y qué nos dice el conductismo? Pues una primera premisa habitual del conductismo es que el cerebro es una caja negra y que no es necesario entrar a entender cómo funciona para comprender la conducta humana. Así pues, el conductismo no cree necesario este esfuerzo por entender cómo funciona el cerebro, cómo funciona nuestra mente, sino que explica al ser humano, explica al individuo en función de su conducta. La conducta de cada individuo relacionada con los estímulos que proceden del exterior. Considera al ser humano una respuesta a los estímulos externos. Esta propuesta, la propuesta conductista, ha tenido y tiene mucha influencia sobre los sistemas educativos. Es una propuesta que ha evolucionado
que ya reconoce actualmente como de valor algunas de las propuestas que nacieron de las ciencias del conocimiento, pero que posiblemente esa influencia extrema que ha tenido en la educación no ha sido muy positiva para que la educación evolucionara hacia una educación basada en evidencia científica y modelos validados. Nos encontramos en un momento en el que, por un lado, tenemos la propuesta de la cibernética, con su esfuerzo por construir una teoría de la mente, y, por otro lado, nos encontramos con la tendencia predominante, que es el conductismo. El conductismo establece que el cerebro es una caja negra, que no es necesario que entremos a entender cómo funciona y que no nos va a hacer una aportación adecuada para entender cómo es la conducta humana, incluso cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje. El conductismo tiene una gran influencia en la educación, incluso en estos momentos, y aquí, en este momento de la historia, como vemos, contamos, por un lado, una propuesta de creemos una teoría de la mente y entendamos cómo funciona nuestro cerebro, nuestro proceso de conocer, frente a el conductismo que nos dice no necesitamos entrar ahí. Y es el momento en el que nacen la propuesta que Varela nos presenta en forma de mapa polar, las ciencias del conocimiento. Así pues, asistimos en este momento al nacimiento de las ciencias cognitivas. ¿Qué son las ciencias cognitivas? Las ciencias cognitivas son un conjunto de disciplinas que pretenden, por primera vez, una visión unificada de los fenómenos que acontecen en nuestro cerebro, como la percepción, el lenguaje, la inferencia, el reconocimiento o comprensión de estímulos, y que nos enfrentamos por primera vez, a plantearnos qué relación tenemos con la realidad y cómo ésta se construye. Las ciencias cognitivas, que van a relacionarse entre sí y que van a ser capaces de, con sus aportaciones conjuntas, construir este conocimiento, son la epistemología, la psicología cognitiva, la lingüística y las neurociencias. Este conjunto de ciencias que colaboran entre sí son las que vienen trabajando para este gran paso, que es comprendernos a nosotros, comprendernos cómo nos relacionamos y construimos la realidad que nos envuelve.